Hermanos, buenas tardes. Dios les bendiga. Bueno, pues nuevamente Dios nos da la oportunidad de estar aquí para compartir su palabra. Y bueno, pues es tema de varones. Vamos a continuar con la serie que estamos viendo, Hombres de Verdad. El día de hoy vamos a ver un tema pues un tanto diferente, pero a la vez fuerte. Y bueno, esta serie la estamos basando en Proverbios 26, que dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Este es el eslogan o lema de la serie, Hombres de Verdad. Bueno, vamos a continuar el día de hoy con este tema que tiene que ver con el trabajo. ¿Cuántos de aquí trabajan todavía? Todos, menos yo. Bueno, pues antes de empezar el tema, nada más les voy a recordar los avisos, que pues creo que nada más es para el servicio del domingo. ¿Sí, ¿verdad, pastor? Servicio del domingo, para que pues los que nos están viendo a través del Facebook y bueno, ustedes que están aquí gustan venir, pues para que se anoten. No sé si ya se abriría más el cupo, por la razón de que ya estamos en semáforo amarillo, al parecer. Ahí con el hermano Marco, pues ahí les da él la información. Pues bueno, bienvenidos ustedes que están aquí, y pues también a los que nos acompañan por medio de la transmisión del Facebook. Vamos a empezar con el tema. El tema de hoy, les digo, tiene que ver con el trabajo. Se llama Hombres de Verdad en el Trabajo. Y vamos directamente a la palabra de Dios, si me quieren acompañar. Un texto un poquito largo, pero bueno, creo que vale la pena. El libro del Génesis, capítulo 2. Génesis capítulo 2, vamos a leer de los versículos 4 al 17. Bueno, vamos a leer. Dice la palabra de Dios de esta manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él ciertamente morirás. Bueno, vamos a orar, mis hermanos. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias hoy en esta tarde, noche ya, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu presencia, contemplando tu rostro, tu majestad, y conociendo más de tu palabra, Señor. Tu palabra sabemos que es útil para instruirnos, para enseñarnos tu voluntad, Señor, para mostrarnos la verdad. Por eso te damos gracias, Señor, porque tienes ese gesto de generosidad, de amor para con tus hijos, que nos instruyes. Te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo se avive en cada uno de nuestros corazones para que tengamos discernimiento, tengamos entendimiento para comprender y aceptar tu palabra, pero sobre todo para ponerla por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en la mayoría de las personas o de los hombres tienen pues diferentes conceptos acerca del trabajo, y muchos de estos conceptos a veces se dan por el hecho de desconocer las escrituras. Y bueno, uno de los pensamientos que más se tiene es que el trabajo es una maldición. Piensan de esta manera porque han escuchado en alguna ocasión que la Biblia dice, no porque ellos lo hayan leído alguna vez o porque ellos estudien las escrituras, sino simplemente porque lo han escuchado decir esa frase que la Biblia sí dice, ¿no? Y mencionan, por ejemplo, este versículo de Génesis 3:19 que dice: ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y esto pues obviamente implica para todos cansancio, agotamiento, y por eso piensan que el trabajo pues es una maldición de parte de Dios para con nosotros. Pero bueno, la Biblia nos va a enseñar otra cosa diferente. No sé si ustedes han escuchado alguna vez a estas personas, o hombres y mujeres, que dicen así: pues como dice la Biblia, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, ya hay unos muy modernos, ya le modifican por ahí y dicen: ganarás el pan con el sudor del de enfrente, ¿verdad? Ya no con el sudor de tu frente, sino con el sudor del de enfrente. Yo creo que han escuchado eso alguna vez. Bueno, pero ¿cuándo ocurrió esto que dijo Dios? Les mencioné este versículo de Génesis 3:19. Pero si recuerdan lo que leímos en este texto con el que iniciamos, la Biblia nos habla ahí en los versículos 15 y 17, que ya leímos ahorita, que el hombre ya trabajaba antes. De hecho, sí, les quise leer todo este texto porque tendríamos que darnos cuenta que Dios también trabajó desde un principio. Él hizo todo lo que estaba en el huerto del Edén, Él plantó todo, y bueno, nos dice la Biblia que todavía no llovía y el vapor de agua subía y fertilizaba la tierra para que diera el fruto. Pero dice ahí en los versículos 15 y 17 que Dios puso ahí el hombre para que cuidara y labrara el huerto. Entonces el hombre tuvo trabajo desde un principio, desde que Dios lo cuidó. Ahora, esto del cansancio y de la fatiga que todos sufrimos cuando trabajamos fue una consecuencia del pecado. No fue hasta que el hombre pecó cuando vino esta sentencia.
pero antes ya trabajaba. Pero ¿qué pasaba? Pues como no tenía todavía la consecuencia de su pecado, trabajaba sin cansancio, sin agotamiento, con gusto, con alegría, y pues yo creo que con mucha entrega, ¿no? Echándole, como dicen, muchas ganas. Pero cuando vino la consecuencia del pecado, pues ya fue diferente. Entonces ahora sí nos fatigamos, nos cansamos cuando trabajamos, pero eso, les digo, fue la consecuencia del pecado. No es que antes estuviéramos ahí, bueno, el hombre estuviera ahí de flojo, ¿verdad? O de holgazán, nada más comiendo y bebiendo, comiendo de los frutos y bebiendo del agua de los ríos que Dios ya había plantado ahí. Entonces el trabajo existe desde siempre, desde el inicio de la creación. ¿Cuál sería entonces el oficio más antiguo del mundo? Pues el de labrar la tierra, ¿verdad? Diríamos agricultor, ¿no? Con palabras modernas. Por ahí surgen dichos de repente, que yo creo que también ustedes los han escuchado y van a saber a qué me refiero cuando hablan de otro oficio, dicen el oficio más antiguo del mundo, y se refieren a otra cosa. Yo creo que sí saben de qué se trata eso. ¿No? Bueno, luego se los digo. Pero no, el oficio más antiguo del mundo, pues ese fue el que Dios le dio a Adán: labrar la tierra y cuidarla. O sea que era vigilante, era, diríamos ahora, velador y agricultor, porque era su trabajo. Bueno, nosotros como cristianos deberíamos de hacer nuestro trabajo, a pesar del cansancio, con alegría, con gusto, con decisión, con entrega. Así deberíamos de trabajar nosotros como hijos de Dios. Pero tristemente existen hombres y también mujeres, en este caso del trabajo, que igual piensan como los hombres del mundo y no hacen su trabajo así, de esa manera. Y pues existen muchas corrientes de pensamiento al respecto de lo que es en sí un trabajo, y vamos a ver aquí algunos, no todos porque pues no nos alcanzaría el tiempo, pero vamos a ver algunos, unas maneras de pensar que se tienen en el mundo respecto del trabajo. Por un lado están los que de plano no les gusta trabajar. ¿Sí han conocido gente así? Yo creo que sí, ¿verdad? Entre esos están aquellos que no tienen un empleo y buscan obtener dinero por cualquier medio ilícito, porque pues el trabajo no es para ellos, ¿verdad? Y roban, asaltan, qué sé yo. Hay otros que, aún teniendo una familia, digamos su esposa, sus hijos, invierten los papeles y ponen a la esposa a trabajar mientras ellos cuidan a sus hijos. No sé si hayan conocido hombres así. Yo sí los he conocido, algunos por ahí, que conocí una vez uno personalmente que le decía a la esposa: ándale viejita, ya vete a trabajar, no te preocupes por los niños, yo los cuido. Y la enviaba a trabajar. Ese matrimonio pues terminó mal. Tenía que ser. Pero bueno, hay hombres así, que no les gusta trabajar y pues prefieren ponerse el delantal y agarrar la escoba, no sé, y mandar a la esposa a un trabajo remunerado. También hay otros que pues teniendo su empleo no lo cuidan o ponen un montón de pretextos para
realizar su trabajo ahí en el lugar donde ellos se desempeñan. Y estos existen en todos los centros de trabajo. Cuando yo todavía trabajaba, no hace mucho, había personas así, ahí en el centro de trabajo, ahí en la empresa. Yo creo que en los lugares donde ustedes trabajan todavía también hay personas de este tipo. ¿Sí conocen a alguien así ahí? Que siempre ponen pretextos y se vuelven reglistas y argumentan que pues ellos están ahí por lo que saben, no por lo que hacen, y que muchos dicen por ahí que con el hecho de haberse presentado a las 7 de la mañana ya devengaron su sueldo, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto de todo este tipo de personas? Pues vamos a leer algunos textos, escogí varios. Y no me voy a detener mucho en explicarlos, porque al leerlos yo creo que queda lo suficientemente claro lo que la palabra de Dios dice. No hay necesidad de extendernos más en una explicación, porque aquí la palabra es totalmente clara. Pero vamos a leerlos. Primero vamos a empezar con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Bueno, si ya lo tiene ahí, me sigue en la lectura. Dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, no para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Qué más podríamos decir a esto? La palabra de Dios es clara, y si estamos de flojotes ahí buscando comunistas y viviendo como parásitos, la exhortación es: póngase a trabajar. Póngase a trabajar, y si no quiere trabajar, pues tampoco coma. Miren, en el tiempo de vida que llevo, he conocido algunos casos, la verdad que es como para, no sé, incluso tal vez sorprenderse un poquito, ¿no? Hombres que no son responsables, que no llevan el sustento a su casa y luego le están exigiendo a la esposa. No trabajan y llegan y piden de comer y no les dan porque pues no hay con qué. Y se ponen exigentes y a veces hasta violentos. La exhortación dice ahí en el versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestra... Primera de Timoteo 5, versículos 7 al 8. Primera de Timoteo 5, 7, 8. Bueno, es Pablo escribiendo a Timoteo y le dice:
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Les vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué explicación necesitamos? Ninguna. Si somos hijos de Dios y andamos haciendo estas cosas, pues somos peor que los paganos o los incrédulos. Debemos de aprender a ser responsables. Bueno, Proverbios 6:11. Proverbios 6:11 dice la palabra: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, ahí la palabra nos pone de ejemplo a las hormigas, ¿no? Dice que no teniendo ni capitán, ni gobernador, ni señor, ellas trabajan y trabajan y trabajan. Esto es para los perezosos, ¿verdad?, que no les gusta trabajar. Me acuerdo ahorita de lo que les mencionaba, de que hay de estos en los trabajos, ¿no?, que nada más se ponen a trabajar cuando ven que el jefe viene, el supervisor. Pero si están solos, pues la están ahí pachangueando, están cotorreando, están distrayéndose. Y luego a veces hasta por eso suceden accidentes. A mí me tocó ver accidentes por causa de esto. Hombres que se ponían a juguetear, a bromear ahí en el centro de trabajo, y eso es peligroso. Existe un reglamento del trabajo en el cual nosotros debemos de respetar. Y les digo, pues ahí donde yo trabajaba sí había gente que se comportaba de esta manera. Muchos bromistas, juguetones que llegaron a ocasionar accidentes. Pero en fin. Bueno, vamos a leer un último texto con referencia a esto. Proverbios 10:3-5. Proverbios 10:3-5 dice: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Se ha conocido también hijos así, digamos, o digámosle así como les llaman, mantenidos, que todavía ya tienen 25, 30 años y todavía están viviendo a expensas de los papás. También he conocido personas así. Tal vez usted también. Bueno, pues nosotros debemos de tomar en cuenta todo esto que la palabra de Dios nos dice para darle la importancia al trabajo. Ahora, pero vamos a hacer una pregunta. ¿El trabajo será en la vida lo más importante? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Porque también hay los que por el contrario, o contrarios a los que ya vimos, que se vuelven adictos al trabajo.
Entre ellos están los que se esclavizan de sus negocios o de su trabajo porque lo consideran así, lo más importante. Esos no trabajan para vivir. Para ellos es al contrario, viven para estar trabajando todo el tiempo. Y la mayoría de las veces descuidan su casa, su hogar, su matrimonio, por estar metidos todo el día en el trabajo porque ellos lo consideran lo más importante. Bueno, otros tantos que igual consideran el trabajo muy importante, lo que pretenden es estar trabajando todo el día para darles lo mejor a su familia, a su esposa, a sus hijos, pero de igual manera la descuidan. Piensan que darles lo mejor tiene que ver con lo material. En una ocasión, una familia le reclamaba a su papá, ¿verdad? Acerca de que no estaba con ellos, y él decía: pero pues es que me la paso de sol a sol trabajando para ustedes, ¿qué les falta? Y uno de los hijos le dijo: nos faltas tú, papá. ¿También ha conocido personas así usted? Todo el día en el trabajo. Otros trabajan de esta manera porque son ambiciosos y lo que buscan es estar acumulando riqueza material. Quieren tener el mejor carro, la mejor casa, no sé, eso es lo que piensan, que eso es lo mejor. Piensan en lujos como lo mejor. Entonces amontonan y amontonan riquezas, incrementan las cuentas de su banco o del banco donde lo tienen, pero igual nunca lo disfrutan. Muchas de esas familias, mis hermanos, terminan mal. Surgen muchos conflictos por causa del trabajo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Buscar un equilibrio, tener un equilibrio. ¿El trabajo es importante? Sí es importante, pero Dios nos lo dio para que sustentemos a nuestra familia, para que disfrutemos también. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Qué nos dice de estas personas, ¿verdad?, que les mencioné, ¿verdad?, que se esclavizan del trabajo, que desatienden a la familia, etcétera? Vaya ahí a su Biblia, al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, vamos a leer los versículos 15 al 21. También hay palabra de Dios para estas personas. Bueno, dice la palabra de esta manera: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma,
¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que se hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Debemos atesorar, pero para Dios, no riquezas materiales. Hay mucha palabra que habla al respecto, no tendríamos tiempo para leerla toda. Pero aquí menciona algo, una palabra, yo diría un tanto fuerte, en el versículo 20. Pero Dios le dijo necio. En sí eso es lo que somos cuando tratamos de acumular riqueza material y desatendemos otras cosas que también son importantes. Somos necios. Eclesiastés 4:4, no lo busque, yo se lo leo. Eclesiastés 4:4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sí ha visto eso también? Que cuando de repente alguien trabaja de esta manera y acumula riquezas, sí despierta la envidia de otros y genera una codicia, de manera que luego también ya ellos quieren trabajar de la misma manera y así se van. Como les decía, ¿qué debemos de hacer nosotros? Digamos los que me están viendo por el Facebook y los que estamos aquí como cristianos, como hijos de Dios, ya no pensando en los demás, aún en otros cristianos, no, los que estamos el día de hoy aquí. ¿Cuál debe de ser nuestra postura al respecto del trabajo? Antes le digo que pues este tema lo hice así de una manera así muy general, pero habría puntos importantes que pudiéramos tocar. Podríamos incluso hacer una serie completa al respecto de este tema, pero bueno, ahora lo vamos a ver de una forma así amplia, general, y si Dios lo permite y hay oportunidad, pues en un futuro tal vez haremos una serie completa de esto. Por hoy pues nada más es este tema. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios a ti y a mí el día de hoy, a ustedes y a mí. ¿Cómo debemos de trabajar? ¿Cuál debe de ser nuestra manera de pensar? Primero debemos de pensar esto, que el trabajo no es una maldición, es una bendición. Para creyentes o no creyentes, el trabajo es una bendición. Porque Dios nos lo da a nosotros, específicamente los cristianos, con al menos, puede haber más, pero con al menos 3 propósitos fundamentales. Y los vamos a ir viendo. Estos 3 propósitos. Número 1, nuestro sustento y el de nuestra familia. Dios nos dio un empleo, un trabajo para eso, para cubrir nuestras necesidades, para satisfacer los requerimientos de vestido, de alimento, de todo lo que necesitamos. Y vamos a ver la Biblia directamente. Abra ahí ahora sí su Biblia en Eclesiastés 3. Póngale mucha atención. Eclesiastés 3, versículos 10 al 13, dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo.
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Para qué Dios nos dio un empleo? Para que podamos comer, beber y gozarnos, sobre todo con la familia. Porque hay quienes sí se gozan, pero pues de otra manera. No, primero es la familia, después vendrá lo demás. Pero dice ahí en el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, porque también es un don de Dios. Dios nos dio todo esto para satisfacer nuestras necesidades, pero también para gozarnos, para disfrutar. No es pecado disfrutar con nuestra familia, disfrutar de un paseo, qué sé yo, de unas vacaciones, a veces bien merecidas, ¿por qué no decirlo? O bueno, a lo mejor no las merecemos, pero Dios es bondadoso, es misericordioso y nos da lo que necesitamos. Vamos a otro texto, mucha Biblia lo que vamos a leer hoy. Eclesiastés, ahora en el capítulo 5, versículo 18 y 19 nada más. Dice Eclesiastés 5, 18, 19, he aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Así es de que, mis hermanos, no nos la pasemos todo el día trabajando. Démosle el tiempo justo. Busquemos el equilibrio. Hay otras cosas que tenemos que atender aparte del trabajo. La familia, los hijos, la esposa, el matrimonio. Vuelvo a repetir, el trabajo sí es importante, pero no es lo más importante. Si somos fieles, Dios siempre nos va a proveer. Él nunca nos va a dejar de su mano. Yo soy testigo de eso. Yo creo que ustedes también. Hasta el día de hoy no nos ha faltado alimento, no nos ha faltado una casa donde habitar, una cama donde dormir y hasta tal vez un vehículo donde transportarnos. Para eso Dios nos dio el empleo, nos dio el trabajo. Me gusta mucho, la verdad, se los comparto así brevemente. Me gusta mucho salir a carretera, de repente le digo a mi esposa, vente, vámonos a dar una vuelta por ahí. Y como tenemos muchos hijos, pues a veces pasamos por unos, a veces pasamos por otro, a veces por otro, y nos vamos. Dios ahora nos da la oportunidad de poder disfrutar, de poder, pues tal vez hacer lo que en un tiempo no pudimos. Pero Dios es, no, a veces ya no encuentro las palabras para describir la bondad de Dios, la generosidad de Dios. Y todo gracias a un empleo, en lo particular que me dio por 40 años. Y ahí están los frutos. Dios es fiel, mis hermanos. Y créanme,
Yo era de los enemigos del tiempo extraordinario. Cuando había necesidad y no se podía evitar, pues tendríamos que entrarle. Pero siempre tratando de trabajar lo justo y dentro del tiempo también con justicia, realizar el trabajo con responsabilidad y honestidad. Eso yo lo aprendí de Dios. Bueno, Dios me lo enseñó, pues, que tenemos que vivir así de esta manera y darle el tiempo para gozarnos también. Es don de Dios, dice ahí en el versículo 19, en la parte final. Asimismo que todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo. Tuvimos trabajo gracias a nuestro Dios, porque Él, acuérdense del tema, ¿verdad?, que vimos ya en el discipulado, Yahvé Jireh, o Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Bueno, ese es uno de los propósitos por los cuales Dios nos da un trabajo. El segundo, también para el sustento de la obra de Dios. Por eso les decía, esto es para nosotros como cristianos, como hijos de Dios. También nos da un trabajo para que podamos contribuir a la obra de Dios. Por eso en los servicios, pues obviamente se recogen diezmos y ofrendas, porque Dios nos ha dado. Y como dice por ahí la palabra de Dios, ¿verdad?, de lo recibido de tu mano es lo que nosotros damos. O sea, porque no vamos a dar lo que no tenemos. En tiempos de escasez, vamos a decir, en tiempos en que perdiste tu empleo y no tienes, Dios no te va a dejar de su mano, pero ¿sabes qué? Mientras no tengas empleo, pues no vas a dar. Llegará el momento de la abundancia en el cual podemos contribuir. Y ahí sí ya también es una responsabilidad de nuestra parte trabajar para la obra de Dios. O sea, hacer nuestras aportaciones, nuestras ofrendas. Y la palabra de Dios nos habla de esto a nosotros. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, si nosotros contribuimos a la obra de Dios, también Dios nos va a bendecir. Ahora, yo entiendo, no sé cómo lo entienda usted aquí en este texto que leímos, yo entiendo que aparte de dar, refiriéndonos al dinero, también tenemos que dar en determinado momento, si Dios nos llama, nuestro tiempo. ¿De qué manera? Pues cuando Dios nos llame a un ministerio, cualesquiera que exista dentro de la iglesia, no necesariamente como pastor, no, hay otros ministerios que también requieren de nuestro trabajo. Entonces, si Dios nos hace un llamado, también hay que atender a ese llamado, mis hermanos. Y déjeme decirle algo, si Dios le hace un llamado, no tenemos la excusa de decir, es que yo no puedo, es que yo no sé, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, si Dios te llamó, Él te va a poner los medios
te va a facultar para que lo puedas hacer. De eso yo también estoy seguro. ¿Usted cree que yo estoy aquí parado porque soy elocuente de palabra y tengo muchos estudios y cosas por el estilo? No, es la bondad y la misericordia de Dios. Eso es. Por eso Pablo decía, pues, ¿yo de qué tengo que gloriarme? De nada, más que de mis debilidades. Yo sí llegué a ser una de las personas que decía, bueno, pero ¿cómo voy a parar ahí a compartir un tema si a mí me da pavor el pararme ahí enfrente de algún grupo o algo? ¿Para quién me facultó para eso? El Espíritu Santo. Créanme, sin el Espíritu Santo nosotros no somos absolutamente nada. Él es el que obra, Él es el que trabaja, pero nosotros se lo tenemos que permitir. Entonces, no solo contribuir en la obra de Dios en cuanto al dinero, sino también en cuanto a nuestro tiempo, si es que Dios nos llama a hacerlo. Tómenlo en cuenta. Ahora vaya a 2 Corintios 9, versículos 7 al 8. 2 Corintios 9, 7, 8 dice la palabra de Dios. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí está, mis hermanos. Tenemos que dar con alegría, con gusto, no con tristeza, porque a lo mejor agarro un billete de a 500 y lo voy a echar ahí en el ofrendero y ¡ay! Me da dolor soltarlo. No, hay que hacerlo con alegría. Dice aquí la palabra que Dios ama al dador alegre. Ahora, a veces, bueno, cuando menos aquí en las congregaciones de casa de oración, se manejan los términos diezmos y ofrendas, sí. Pero conociendo cómo se maneja esto de los dineros aquí en casa de oración, todo va al mismo fondo, o sea, no se separa como en otras congregaciones que llegué a conocer, que sí te daban el sobrecito para el diezmo y las ofrendas eran aparte y luego te ponían otro ofrendero que para las primicias. Ya parecían la iglesia católica, ¿sí se acuerdan cuando los que estuvieron allá? Yo me acuerdo, ¿verdad? que ponían ahí tres no sé cómo se llaman, ofrenderos o alcancías o no sé, pero ponían 3, ¿verdad? Y tenías que ir a depositar las 3 monedas. Una era para una cosa, otra para otra, y etcétera. Ya también acá se lo copiaron a la iglesia católica, algunas congregaciones, y también ponen ahí sus 3 depósitos ahí. Aquí ponga las ofrendas, aquí ponga los diezmos, aquí ponga las primicias, y bueno, aquí es diferente, ¿no? Todo va a un mismo fondo y se distribuye según las necesidades de la iglesia. Entonces tenemos que dar incluso hasta con confianza, porque, bueno, cuando menos yo tengo la certeza de que el dinero que damos va a ser bien administrado en lo que se refiere a la iglesia. Bueno, entonces hay que dar con alegría, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, para concluir un poco más con esto de el dar para la obra, vaya a Hebreos capítulo 6. Me pareció muy interesante este texto, por eso lo incluí. Hebreos 6, versículos 7 al 12. Hebreos 6, 7, 12 dice:
Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron promesas. ¿Cómo ve, mi hermano? Nosotros somos de la salvación, somos salvos, de tal manera que tenemos que actuar de esta manera. Y la promesa, versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo, que Dios no nos abandona. Dios nos provee, Dios nos da. Entonces, nos lo da para el sustento de nuestra familia, para contribuir a la obra de Dios y finalmente también para beneficiar o bendecir a otros en caso de necesidad. Y de eso también estoy bien cierto de aquí de Casa de Oración San Luis. El pastor nos lo ha dicho abiertamente. Si alguien tiene una necesidad, pero que sea verdadera, comuníquenlo y nosotros, la iglesia les apoya. Y lo ha hecho, me consta. Entonces, podemos bendecir a otros en caso de necesidad. Y también la palabra de Dios nos habla de esto. En Efesios 4:28, si quiere yo se lo leo. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que trabajar porque Dios nos bendice y así podemos bendecir a otros que padecen necesidad. Y Hebreos 13, 15, 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bueno, aquí dice la palabra que se considera un sacrificio poder bendecir a otros, pero que eso agrada a Dios, junto con el sacrificio de labios que podemos dar en alabanza a nuestro Señor. Bueno, ahí están, mis hermanos. Esos son los 3 propósitos. Al menos, le digo, podríamos sacar más, por los cuales Dios nos da un trabajo a nosotros como sus hijos. Y si de momento no tienes empleo, te despidieron, podemos recurrir, pedir ayuda. Pero a su tiempo, créame, Dios le va a bendecir con un empleo. Entonces, solamente tenemos que depositar la confianza en el Señor. Y Él es digno de confianza. Ya se lo mencioné. Bueno, entonces, a realizar los que todavía tienen su empleo y los que ya estamos en vías de pensión, pues, gloria a Dios por ustedes y por nosotros.
y hacer nuestro trabajo con alegría, con gusto, con decisión, con entrega. Vamos a terminar con este texto. Así, acompáñenme para terminar con este texto de la Escritura. Colosenses 3, versículos 23 y 24. Colosenses 3, 23, 24. Bueno, dice la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Cómo tenemos que hacer todo? De corazón. Y no para los hombres, sino para el Señor. Ese debe de ser nuestro pensamiento, esa debe de ser nuestra postura al respecto del trabajo. Y pensar siempre en esos tres propósitos que al menos vimos hoy, por los cuales Dios nos da un trabajo, y valorarlo. Cuando lo tengamos, valorarlo, cuidarlo, ser responsables, tomar actitudes positivas, no negativas. En fin, seamos hombres de verdad en nuestro trabajo. Así se llama el tema. Seamos hombres de verdad en el trabajo, o hombres de verdad en el trabajo. Les digo, esto da para mucho. Les digo, podría ser una serie completa donde entraríamos o podríamos entrar incluso en detalles, pero por lo pronto, pues este es el tema. Si hay oportunidad, Dios lo permite, pues se podrá hacer. Por lo tanto, pues echarle ganas a la chamba, los que la tienen, y los que la tuvimos, pues darle gracias a Dios y gloriarnos en Él, porque Él nos sigue sustentando. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos has dado el día de hoy con esta palabra. Te damos gracias también por la bendición de nuestros empleos que en su tiempo tuvimos nosotros y que en este tiempo tienen mis hermanos todavía. Gracias, Señor, por esa bendición que les das. Gracias por la oportunidad que ellos tienen de poder disfrutar con sus familias de su trabajo, del fruto de su trabajo. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder disfrutar, no solamente de trabajar todo el día, de sol a sol, sino tener tiempo para compartir con la esposa, con los hijos, y por qué no con los amigos cuando haya tiempo. Nos has bendecido de una manera grande, Señor. Por eso hoy también queremos bendecirte, Señor, y darte las gracias, darte toda gloria, toda honra, todo reconocimiento, Señor, porque todo esto, todo en lo absoluto es gracias a ti. Sin ti no somos nada, sin ti caminaríamos en el mundo en tinieblas, sin saber nuestro rumbo y mucho menos sin saber nuestro final. Pero como la palabra nos ha dicho, nosotros somos de la salvación, somos salvos en Cristo Jesús y nuestro destino final es la vida eterna. También es el fruto de nuestro trabajo, Señor. De nuestro trabajo físico, pero ante todo, Señor, la vida eterna es el fruto del sacrificio del trabajo de tu Hijo, el trabajo que Él realizó entregando su propia vida y en la cruz del Calvario derramando su sangre para que nosotros fuéramos limpios de pecado, para que nosotros fuéramos aceptos a tu presencia y pudiéramos caminar en comunión contigo, Señor. El trabajo sí, sabemos que es cansado, a veces fatigoso, pero como tus hijos nos comprometemos a realizarlo con alegría, con gusto, con decisión, con entrega, porque tú también trabajaste desde un principio antes que nosotros. Plantaste el huerto y pusiste al hombre para que lo labrase y lo cuidase. Ahora a nosotros nos toca también trabajar y cuidar de nuestras familias con tu bendición. Gracias, Padre. Gracias te damos hoy en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues buenas noches. Gracias que estuvieron aquí.
y nos vemos la próxima vez, si Dios quiere.